Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje emocionante porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Prepárense para revivir momentos épicos, momentos que nos han dejado sin aliento, momentos que han definido su carrera y nos han robado el corazón. Desde sus inicios hasta sus papeles más recientes, vamos a explorar la magia y el carisma que hacen de Demet Özdemir una estrella brillante en el firmamento del entretenimiento. Si eres un fan incondicional como yo, o si estás empezando a descubrir su talento, este vídeo es para ti. Vamos a analizar sus actuaciones más memorables, sus entrevistas más divertidas y sus apariciones públicas más impactantes. Así que abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Pero antes de que nos sumerjamos en este universo lleno de glamour y talento, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan explorando el mundo del cine y la televisión conmigo, por favor, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, empecemos con este viaje épico a través de los momentos más inolvidables de Demet Özdemir. Ahora sí, vamos a empezar con uno de los momentos que, creo yo, marcó un antes y un después en la carrera de Demet, su papel como Sanem Aydin en la serie Erkenci o Pájaro Madrugador, como la conocemos por aquí. ¡Ay, Sanem! ¿Quién no se enamoró de esa chica soñadora, espontánea y un poco torpe que trabajaba en una agencia de publicidad? Este papel no solo la catapultó a la fama internacional, sino que también le permitió mostrar su versatilidad como actriz. Vimos a Demet interpretar a una Sanem inocente y divertida, pero también a una Sanem decidida y apasionada cuando se trataba de defender sus sueños y, por supuesto, de luchar por el amor de Can. Erkenci fue un trampolín global, un fenómeno que trascendió fronteras y culturas, convirtiendo a Demet en un rostro familiar en hogares de todo el mundo. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un fervor en las redes sociales sin precedentes, con fans creando comunidades enteras dedicadas a la serie y a la pareja protagonista. Recuerdo perfectamente el primer episodio cuando Sanem llega a la agencia de publicidad sin ninguna experiencia, pero con una energía arrolladora. Su personalidad chocaba un poco con el ambiente formal de la empresa, pero al mismo tiempo, aportaba una frescura y una autenticidad que eran irresistibles. La torpeza adorable de Sanem, su ingenuidad y su capacidad para ver el mundo con ojos de asombro, conectaron instantáneamente con el público, que se vio reflejado en su lucha por encontrar su lugar y perseguir sus sueños. Su llegada a la agencia no solo transformó el ambiente, sino que también desencadenó una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. ¿Y qué decir de su química con Can Yaman, su compañero de reparto? La verdad es que su conexión en pantalla era palpable. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce se sentían genuinos. No es de extrañar que muchos fans, incluyéndome, fantaseáramos con que su amor traspasara la pantalla. La química entre Demet y Can fue, sin duda, uno de los pilares del éxito de Erkenci. Su complicidad, tanto dentro como fuera del set, era evidente y se transmitía a través de la pantalla, haciendo que la historia de amor entre Sanem y Can fuera aún más creíble y emocionante. Los rumores sobre un posible romance en la vida real no hicieron más que alimentar la pasión de los fans. Uno de los momentos más épicos de Erkenci fue, sin duda, la escena del beso bajo la lluvia. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién no suspiró con ese beso? La tensión romántica entre Sanem y Can había ido creciendo a lo largo de varios episodios y, finalmente, explotó en esa escena mágica y memorable. La lluvia, la música, sus miradas. Todo era perfecto. Esa escena se convirtió en un icono de la televisión turca, un momento que quedó grabado en la memoria de todos los que la vieron. La combinación de la lluvia torrencial, la música romántica y la intensidad de las miradas entre Sanem y Can crearon una atmósfera de ensueño que culminó en un beso apasionado que dejó a todos sin aliento. Pero Erkenci no solo nos regaló momentos románticos inolvidables. También nos hizo reír a carcajadas con las ocurrencias de Sanem y sus amigos. Recuerdo especialmente las escenas en las que Sanem intentaba esconder sus errores o cuando se metía en líos por su torpeza. Demet lograba transmitir esa mezcla de inocencia y picardía a la perfección. Las escenas cómicas de la serie eran un respiro entre los momentos de drama y romance, y Demet demostró su gran talento para la comedia, sacando a relucir su vis cómica y su capacidad
Dad para hacer reír al público con sus gestos, expresiones y diálogos. Y hablando de risas, ¿se acuerdan de la escena en la que Sanem intenta cocinar para Khan? Fue un desastre total. La cocina se convirtió en un campo de batalla lleno de harina y huevos rotos. Pero a pesar del caos, la escena era increíblemente divertida y tierna. Demet demostró su habilidad para la comedia, logrando que nos identificáramos con las imperfecciones y los errores de su personaje. Esa escena es un claro ejemplo de cómo Demet lograba humanizar a Sanem, mostrando sus imperfecciones y sus errores como algo natural y relatable. La escena de la cocina no solo era divertida, sino que también mostraba la vulnerabilidad de Sanem y su deseo de complacer a Khan, lo que la hacía aún más adorable para el público. Pero no todo fue color de rosa en Erkencicus. También hubo momentos de drama y tensión. Recuerdo cuando Sanem perdió la memoria y olvidó su amor por Khan. Fue un momento muy doloroso para los fans, que habíamos seguido su historia desde el principio. Demet logró transmitir la angustia y la confusión de Sanem de una manera muy convincente. Ese arco argumental fue un desafío para Demet como actriz, ya que tuvo que interpretar a un personaje que había perdido su esencia y su memoria, pero que al mismo tiempo seguía sintiendo una conexión inexplicable con Khan. La forma en que Demet transmitió la confusión y la desesperación de Sanem fue realmente conmovedora y mantuvo al público enganchado a la serie. La verdad es que Erkencicus fue una experiencia televisiva inolvidable. No solo por la historia de amor entre Sanem y Khan, sino también por los personajes secundarios, la ambientación en Estambul y por supuesto por la actuación magistral de Demet Özdemir. La serie capturó la esencia de Estambul, mostrando su belleza, su cultura y su gente, lo que la hizo aún más atractiva para el público internacional. Los personajes secundarios también jugaron un papel importante en el éxito de la serie, aportando humor, drama y romance a la trama principal. Y por supuesto, la actuación de Demet fue fundamental para el éxito de la serie, ya que ella logró dar vida a Sanem de una manera única y memorable. Pero la carrera de Demet no se limita solo a Erkencicus. Ella ha participado en muchas otras producciones que también han dejado huella en el público. Por ejemplo, su papel en la serie No. 309, donde interpretó a Lale Yenilmez, una joven que se ve obligada a casarse para no perder su herencia. No. 309 fue otra gran oportunidad para Demet de demostrar su talento para la comedia romántica. La serie fue un éxito en Turquía y en otros países, consolidando a Demet como una de las actrices más populares y queridas del país. En No. 309, Demet demostró una vez más su talento para la comedia romántica. Su química con Furkan Palal, su compañero de reparto, era innegable. Juntos protagonizaron escenas divertidas y entrañables que nos hicieron reír y suspirar. La dinámica entre Lale y Onur, los personajes interpretados por Demet y Furkan, era muy divertida y entretenida. Su relación comenzó con una serie de malentendidos y situaciones cómicas, pero poco a poco fue evolucionando hacia un romance sincero y apasionado. Recuerdo especialmente la escena en la que Lale y Onur, interpretado por Furkan, se conocen por primera vez. Fue un encuentro accidental y un tanto caótico, pero que marcó el inicio de una relación llena de altibajos. Demet y Furkan lograron transmitir la tensión y la atracción entre sus personajes de una manera muy natural. Ese primer encuentro fue un claro ejemplo de la química que existía entre Demet y Furkan. La escena estaba llena de humor y de tensión sexual, y ambos actores lograron transmitir esas emociones de una manera muy convincente. Otra de las series en las que Demet ha brillado es Doğduğun Ev Kaderindir, o El hogar donde naciste es tu destino. En esta serie Demet interpreta a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por superar los traumas de su pasado. Doğduğun Ev Kaderindir fue un cambio de rumbo en la carrera de Demet, ya que le permitió explorar un género más dramático y complejo. La serie aborda temas delicados como la pobreza, la desigualdad social y la violencia doméstica, y Demet demostró su capacidad para interpretar personajes con profundidad y sensibilidad. Doğduğun Ev Kaderindir es una serie mucho más dramática que Erkencicus o No. 309. Aquí Demet demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Su actuación es conmovedora y sincera, logrando que nos conectemos con el sufrimiento y la lucha de Zeynep. La historia de Zeynep es una historia de superación y de resiliencia. A pesar de haber tenido una infancia difícil y de haber enfrentado numerosos obstáculos en su vida, Zeynep nunca se rindió y siempre luchó por encontrar su felicidad.
La actuación de Demet fue fundamental para transmitir la fuerza y la determinación de Zeynep. Recuerdo especialmente las escenas en las que Zeynep se enfrenta a su pasado y a las decisiones difíciles que ha tenido que tomar en su vida. Demet logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje de una manera muy auténtica. Esas escenas eran especialmente emotivas y conmovedoras. Demet logró conectar con el público a través de su interpretación sincera y auténtica, transmitiendo el dolor, la angustia y la esperanza de Zeynep de una manera que tocó el corazón de todos los que la vieron. Y no podemos olvidarnos de su incursión en el cine. Demet ha participado en varias películas, demostrando que su talento no se limita solo a la televisión. Por ejemplo, en la película Ask Tacticlery o Tácticas de Amor, Demet interpreta a Asl, una diseñadora de moda que apuesta con un bloguero para que ambos se enamoren. La incursión de Demet en el cine ha sido bien recibida por el público y la crítica. Su talento para la actuación y su carisma en pantalla la han convertido en una de las actrices más solicitadas del cine turco. Ask Tacticlery es una comedia romántica ligera y divertida, perfecta para pasar un buen rato. Demet se luce en este papel, mostrando su carisma y su sentido del humor. La película es entretenida y refrescante y nos permite ver a Demet en un registro diferente al que estamos acostumbrados. En Ask Tacticlery, Demet interpreta a una mujer moderna, independiente y segura de sí misma. Su personaje es divertido, inteligente y tiene un gran sentido del humor. La película es una comedia romántica clásica, pero con un toque moderno y actual, y Demet se luce en este papel. Pero más allá de sus papeles en la televisión y el cine, Demet también ha protagonizado momentos épicos en la vida real. Por ejemplo, su boda con el cantante Oğuzhan Koç fue un evento que paralizó a Turquía y a sus fans en todo el mundo. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento mediático de gran magnitud. La ceremonia fue transmitida en vivo por la televisión turca y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos del evento. La pareja se veía radiante y feliz, y su boda fue considerada como una de las más importantes del año en Turquía. La boda fue un cuento de hadas. Demet lució radiante con su vestido de novia y la ceremonia estuvo llena de momentos emotivos y románticos. Las fotos y los vídeos de la boda inundaron las redes sociales y todos pudimos ser testigos de la felicidad de la pareja. El vestido de novia de Demet fue diseñado por un famoso diseñador turco y fue considerado como uno de los más hermosos y elegantes del año. La ceremonia fue emotiva y llena de momentos especiales, y la pareja se veía muy enamorada y feliz. Pero lamentablemente el matrimonio de Demet y Oğuzhan no duró mucho. A pesar de la tristeza que causó la noticia de su separación, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha seguido adelante con su carrera y ha demostrado que nada puede detenerla. La separación de Demet y Oğuzhan fue una sorpresa para muchos de sus fans. La pareja parecía muy feliz y enamorada, y nadie se esperaba que su matrimonio terminara tan pronto. Sin embargo, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, y ha seguido adelante con su vida y su carrera. Y hablando de su carrera, Demet sigue cosechando éxitos. Recientemente la hemos visto protagonizar la serie Adım Farah, o Mi nombre es Farah, donde interpreta a una inmigrante ilegal que trabaja como limpiadora para mantener a su hijo enfermo. Adım Farah es una serie que aborda temas sociales importantes como la inmigración, la pobreza y la enfermedad. Demet ha demostrado una vez más su talento para la actuación, interpretando a un personaje complejo y lleno de matices. Adım Farah es una serie dramática y emocionante que aborda temas como la inmigración, la pobreza y la lucha por la supervivencia. Demet ofrece una actuación poderosa y conmovedora, demostrando una vez más su versatilidad como actriz. En Adım Farah, Demet interpreta a una mujer que ha tenido que enfrentar muchas dificultades en su vida. Su personaje es una inmigrante ilegal que ha tenido que luchar por sobrevivir y por proteger a su hijo enfermo. Demet ha logrado transmitir la fuerza, la determinación y el amor de su personaje de una manera muy conmovedora. La verdad es que Demet Özdemir es una actriz que no deja de sorprendernos. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las figuras más importantes del entretenimiento en Turquía y en el mundo. Y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Demet ha demostrado ser una actriz versátil, talentosa y carismática. Su belleza y su simpatía la han convertido en una de las actrices más queridas del público turco e internacional. Estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera y que nos seguirá sorprendiendo con su talento.
Pero más allá de su carrera profesional, Demet también es una persona muy querida por sus fans. Es cercana, amable y siempre está dispuesta a interactuar con sus seguidores en las redes sociales. Demet se ha ganado el cariño del público gracias a su autenticidad y su sencillez. Demet es muy activa en las redes sociales y siempre está dispuesta a interactuar con sus fans. Responde a sus comentarios, les da las gracias por su apoyo y comparte momentos de su vida personal y profesional. Su cercanía y su autenticidad la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del público. Y no podemos olvidarnos de su estilo. Demet es una fashion icon. Sus looks son siempre impecables y marcan tendencia. Ya sea en la alfombra roja o en su día a día, Demet siempre luce radiante y elegante. Demet es considerada como una de las mujeres más elegantes y con estilo de Turquía. Sus looks son siempre impecables y marcan tendencia. Ya sea en la alfombra roja o en su día a día, Demet siempre luce radiante y elegante. Es una inspiración para muchas mujeres que admiran su estilo y su buen gusto. La verdad es que Demet Özdemir es una mujer inspiradora. Su talento, su belleza, su estilo y su personalidad la convierten en un modelo a seguir para muchas personas. Y estoy segura de que seguirá brillando con luz propia en el mundo del entretenimiento. Demet es una mujer trabajadora, talentosa y con una gran personalidad. Su belleza y su estilo la han convertido en un ícono de la moda, y su talento para la actuación la ha convertido en una de las actrices más importantes de Turquía. Es un modelo a seguir para muchas personas que admiran su talento, su belleza, su estilo y su personalidad. Y bueno, llegamos al final de este viaje épico a través de los momentos más inolvidables de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. He intentado mostrarles un poco de su trayectoria profesional, sus logros y sus desafíos, así como su lado más personal y humano. Espero que hayan podido conocer un poco más a esta actriz talentosa y carismática. Hemos revivido sus papeles más memorables, sus entrevistas más divertidas, sus apariciones públicas más impactantes y hasta su boda de ensueño. Hemos visto a Demet reír, llorar, amar y luchar. Hemos sido testigos de su talento, su carisma y su belleza. Hemos recorrido un camino lleno de éxitos, desafíos y momentos inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Demet Özdemir es mucho más que una actriz. Es una artista completa, una mujer inspiradora y un ícono de la moda. Su talento y su personalidad la han convertido en una de las figuras más importantes del entretenimiento en Turquía y en el mundo. Es una mujer que ha logrado conquistar al público con su talento, su belleza, su estilo y su personalidad. Es una inspiración para muchas personas que admiran su trabajo y su trayectoria. Y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Demet tiene todo lo necesario para seguir brillando con luz propia. Su talento, su carisma, su belleza, su estilo y su personalidad la convertirán en una de las actrices más importantes del mundo. Estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento y que nos seguirá regalando momentos inolvidables en la pantalla. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si les gustó, por favor, denle like y compártanlo con sus amigos. Su apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál es su momento favorito de Demet Özdemir? ¿Cuál es su papel preferido? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber qué les ha parecido este vídeo y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas sobre cine, televisión, música y mucho más. Les prometo que siempre encontrarán algo interesante y entretenido en mi canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de lo que subo y podrán ser los primeros en ver mis vídeos. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este viaje a través de los momentos más inolvidables de Demet Özdemir. Hasta la próxima.